Entonces, todo ese esquema que ustedes ven, los dos sistemas, y el sistema que se exige en la República Argentina es el sistema de la partida doble. Al hablar de la partida doble, ustedes van a tener que determinar, ¿sí?, la forma en que se puede determinar la partida deudora y la partida acreedora, es decir, la cuenta deudora y la cuenta acreedora. Para eso van a tener que recordar las distintas preguntas para determinar la partida deudora y cuáles son las preguntas para la partida acreedora. Una vez que ustedes determinan eso, van a establecer el equilibrio que se da entre ambas partidas, deudoras y acreedoras, en el cual no va a haber una igualdad, pero sí va a haber una equidad. Es decir, tiene que ser equitativo. Lo que entra debe ser equitativo a lo que sale. Y esos son básicamente los principios fundamentales de la partida doble. No hay deudor sin acreedor. Todo lo que entra debe ser equivalente a lo que sale. ¿Sí? No hay partida deudora sin partida acreedora. Quien da debe a quien entrega, y así sucesivamente. Las distintas formas de determinar después van a establecer los distintos principios que tiene la contabilidad, ¿no es cierto? El principio de certeza, de transparencia, el principio de equidad y todos los principios que le van a ir señalando, que las que dimos en su momento. Y además van a tener que recordar, aparte de los principios, es decir, para qué sirven los libros de contabilidad y cuáles son los elementos formales que deben reunir los libros de contabilidad para servir con el objetivo que se persigue, que es de servir como medio de prueba, no solo para el que confecciona los libros de contabilidad, sino para terceros, es decir, lo que se suele decir ega hombre, es decir, para todo el mundo. Y además, lo que van a tener que ver o desarrollar es cuáles son las formalidades intrínsecas y las formalidades extrínsecas, ¿sí? Eso con respecto a algo. Y después, ¿qué es un plan de cuenta? ¿No es cierto? El desarrollo de las distintas cuentas, cuáles son las funciones y el manual de cuenta, es decir, cómo van a utilizar cada una de esas cuentas, ya sean deudoras o ya sean acreedoras. Y después cómo se conforma el activo, cómo se conforma el activo corriente, cómo se conforma el activo no corriente, y después el pasivo y el patrimonio neto. Entonces van a tener que establecer la ecuación patrimonial. Entonces van a tener que ver que el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio neto, ¿sí? Que debe establecerse una igualdad en ese aspecto. Y a su vez, cómo está conformado ese activo, cuáles son las cuentas, cuáles son los rubros que conforman el activo corriente, cuáles son los rubros que conforman el activo no corriente, cuáles son las partidas que conforman el pasivo y cuáles son las cuentas que conforman ese pasivo y cómo están divididos, es decir, el pasivo a través de las deudas financieras, a través de las deudas comerciales, a través de las deudas no comerciales, ¿sí? A través de las previsiones, a través de las provisiones, y después el patrimonio neto, cómo se conforma el capital social, cómo se conforma la reserva legal, cómo se conforma la reserva estatutaria y qué son los resultados no asignados y de dónde surgen. Entonces ahí van a analizar el cuadro de resultados a través de qué, de los ingresos ordinarios y de los ingresos extraordinarios. Los ingresos ordinarios son aquellos que provienen de la actividad normal de la empresa y los extraordinarios se producen por algún evento determinante que es
diferente a la actividad normal de la empresa, como por ejemplo, si en algún momento determinado se vende un bien mueble, se vende una propiedad, se vende algún elemento que es ajeno a la actividad normal de la empresa, pero que forma parte de la empresa, ¿sí? Forma parte del activo de la empresa, ¿sí? O se produce algún evento, ¿no es cierto?, diferente, por ejemplo, ganan un premio, ganan la lotería, ganan, esos son ingresos extraordinarios que son ajenos a la actividad normal de la empresa. Lo mismo pasa con los gastos, o sea, los egresos. Son los egresos necesarios para obtener, mantener y conservar. Yo siempre insisto con esto, con los ingresos necesarios para obtener, mantener y conservar la fuente generadora de ingresos. Es decir, ¿para qué realizo los gastos? Los gastos realizo para poder obtener los ingresos. Si no realizo esos gastos, normalmente no voy a tener los ingresos. Es lo mismo que yo les diga en este momento, ustedes el día de mañana van a querer ejercer como abogado en cualquiera de las ramas de la abogacía, pero si hoy no realizan el gasto necesario para mantener, obtener y conservar esa energía que ustedes tienen, el día de mañana no van a poder ser abogados. Lo mismo pasa con la empresa. Es decir, tienen que realizar ciertos y determinados gastos para obtener, mantener y conservar la fuente generadora de ingresos, que es donde está la fuente generadora de ingresos. La fuente generadora de ingresos básicamente está en el rubro bienes de cambio, que es el rubro que integra el activo corriente de la empresa, ¿eh? Que es donde están las mercaderías o donde están las distintas, los distintos procesos de producción que van a conseguir o que van a resultar en los elementos necesarios para ser transferidos a aquellas personas que requieran o el servicio que presta esa empresa o los productos que esa empresa los pone, los comercializa. Entonces, de ahí surgen los ingresos, pero para eso tiene que hacer ciertos y determinados gastos. Entonces, la diferencia entre ese ingreso y esos gastos me va a dar un resultado. Ese resultado, si yo le tomo ese resultado en su totalidad, va a ir a parar al patrimonio neto. Pero si tomo una porción de ese resultado y es positivo, el resultado, o sea, obtengo una ganancia, entonces le saco una porción, ¿para qué? Para provisionar. ¿Qué cosa? Un impuesto, por ejemplo, que se va a dar o un gasto que se va a dar sí o sí en el futuro. Y tengo certeza de que se va a dar. Entonces, por ejemplo, yo sé que a fin de mes tengo que pagar los gastos, tengo que pagar, perdón, los sueldos. Y también sé que en el mes de junio y en el mes de diciembre tengo que pagar el medio aguinaldo. Entonces, de los resultados de los primeros meses de que voy obteniendo, ya puedo ir provisionando el gasto que se va a producir en el personal por el pago del medio aguinaldo, del primer sueldo anual complementario, en esos primeros 6 meses. Y en los segundos 6 meses también todos los resultados positivos que voy teniendo, le voy quitando una porción y voy provisionando a los efectos de pagar ese gasto que sí o sí se va a dar y que tengo certeza relativa. Estamos en un país inflacionario, por lo tanto siempre digo, hay una certeza relativa del gasto que voy a tener. ¿Por qué? Porque puede ser que el último mes, en el mes de diciembre, ¿sí?,
me digan, ah, hay un incremento salarial y como el sueldo anual complementario se paga en función al mejor sueldo que se percibe en el semestre, en el último semestre, el semestre que corresponde al medio aguinaldo que se está pagando, el sueldo anual complementario, entonces tengo una cierta certeza. Ahora, si no se produce ningún incremento salarial, el monto que provisiono va a ser exacto, ¿sí? Y después tengo las previsiones. Las previsiones son gastos que eventualmente se pueden llegar a dar o no. Como por ejemplo, tengo que di algunos créditos o realicé cierto y determinado gasto que eventualmente yo creí que no lo iba a tener, o tuve un imprevisto, como por ejemplo, se quemó mi casa, se quemó parte del local, entonces tengo una pérdida. Si yo tenía una previsión, por un gasto que eventualmente se podría producir, yo puedo solventar ese gasto sin tener ningún tipo de sobresalto. Lo mismo pasa si doy créditos y después una porción de esos créditos no me paga, entonces, y yo previsioné para deudores incobrables, entonces, o por ejemplo, dije, bueno, tengo que contratar un abogado para que me gestione el cobro de ciertos y determinados créditos. Entonces, previsiono para el pago de ese eventual honorario que tenga que pagar por la recuperación de los créditos. ¿Se entiende? Profe, disculpe, hay chicos que no pueden ingresar. Y se me fue la... A ver, espera un cachito. Tienen que ir esperando porque automáticamente le va habilitando, me parece. ¿Quedó más o menos claro lo que estuvimos desarrollando? ¿Sí? ¿Hay alguno que tiene alguna duda al respecto? Bueno, entonces, a ver. No me contesta nadie. Sí, van entrando de a poco, van entrando. ¿Cuáles son las formalidades intrínsecas y las extrínsecas? Las formalidades extrínsecas son las que están por fuera de los libros. Es decir, por ejemplo, que el libro tiene que estar forrado, que el libro tiene que estar encuadernado, los libros de contabilidad, ¿no es cierto?, que deben estar rubricados, es decir, la rúbrica es la habilitación del libro de contabilidad. Tiene un sello en la primera hoja que dice, habilítese el libro de diario general de la empresa tal, perteneciente a tal persona a partir de tal fecha. Por ejemplo, 30 de octubre de 2020. Y firma la autoridad competente, que es la autoridad de la Inspección General de Personas Jurídicas. ¿Sí? Luego, después tiene que estar foliada, es decir, se folia en el vértice superior derecho del libro. Cada hoja tiene un número de folio. Puede ser anverso y reverso. Tiene una hoja 1, el anverso, 2, el reverso y así sucesivamente. Esas son las extrínsecas. Y las intrínsecas están referidas a las formas de llevar
los libros de contabilidad. Como por ejemplo, no comenzar la registración hasta que el libro no esté habilitado. Es decir, yo no puedo hacer ningún registro con anterioridad a la fecha de rubricación del libro, de habilitación del libro. Esa es la primer consigna. Luego, yo no puedo dejar espacio en blanco, es decir, no puedo comenzar a trabajar a partir del folio número 3, por ejemplo, y dejo en blanco todo por las dudas, a ver si me olvidé algún asiento. No, eso no se debe hacer. ¿Está? Porque si no se invalida el libro de contabilidad. Tampoco puedo hacer interlineaciones, o sea, si el libro tiene rayado, es decir, no puedo escribir entre líneas. Tengo que escribir renglón por renglón. Después no puedo borrar para poder subsanar a ver. A ver. Ahí le van a admitir, me parece. A todo lo que no le están pudiendo admitir. O ahí están entrando. Ahí están entrando todos. Ahí ya le dejé para que participen todos. ¿Ah? Ahí entraron todos, me parece. Muy bien. Estamos todos. Muy bien. Creo que ahí ingresaron, me parece, todos. Sí, ingresaron, no quedaron nadie en la sala de espera. Bueno, quedamos entonces, quedamos en claro, entendieron bien lo que es las formalidades extrínsecas e intrínsecas, ¿no es cierto? Les decía que no pueden borrar ni borronear, sino lo que hay que hacer es, cuando uno hace una registración mal hecha, tienen que confeccionar un contraasiento, o sea, un asiento al revés, y automáticamente se anula. Y luego, a continuación, se hace como corresponde el asiento, sin ningún problema. ¿Está? Estamos todos. Muy bien. Bueno, seguimos entonces. Seguimos ahora con seguimos con la ahí estamos en pantalla completa. Bueno, seguimos con la clase de hoy entonces, porque si no se me va la hora y no vamos a poder terminar. Bueno, lo que habíamos desarrollado ayer era justamente el estado de situación patrimonial y el cuadro de resultados. Hoy tenemos que desarrollar los cuadros anexos y las notas a los cuadros anexos y a la explicación del estado de situación patrimonial. ¿Qué significan? Vamos a comenzar con las notas anexas. ¿Qué significan las notas anexas? Las notas anexas son las explicaciones para poder mejor interpretar
las distintas cuentas que conforman el estado de situación patrimonial, ya sea el activo o ya sea el pasivo. Por ejemplo, si yo tengo dentro de las disponibilidades, vamos a suponer, tengo moneda extranjera, ¿sí? Entonces tengo que explicar a través de una nota a los estados contables, explicando cómo obtuve esa moneda extranjera, en qué momento se obtuvo esa y de dónde se compró, de qué banco se compró y de dónde surgió el dinero para comprar esas divisas. Lo mismo, una nota explicativa, por ejemplo, de las mercaderías que uno tiene en stock y también cómo hicimos para la valorización del stock de las mercaderías. Lo mismo con las inversiones que se puedan realizar. Si uno compró bonos, por ejemplo, del Tesoro de la Nación Argentina o bonos del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica o de cualquier país, entonces en las notas de los estados contables, como aparece esa cifra, uno tiene que explicar, el administrador, el que confecciona el balance, debe explicar de dónde surgió y cómo hizo para valorizar y de dónde salió. No es una declaración jurada. Esto no hay que confundir con la parte tributaria. Esto no es una declaración jurada. Esta es una rendición de cuentas. Como es una rendición de cuentas, las rendiciones de cuentas tienen que ser explicativas. Deben exteriorizarse todos los rubros que están en forma explicativa, que están en el estado de situación patrimonial. Cada uno de ellos debe llevar una nota explicativa. Para eso son las notas anexas. Y después vienen los cuadros, ¿no es cierto? Los cuadros anexos al estado de situación patrimonial y al cuadro de resultados. Por ejemplo, si tengo, como le decía, los bienes de uso, por ejemplo, tengo que hacer un cuadro que se va a llamar el cuadro de amortizaciones, que va a tener cierta cantidad de columnas en la cual tengo que poner la fecha en que se compró el bien, ¿sí? Tengo que poner el detalle del bien, tengo que especificarlo, por ejemplo, si es una mesa de madera, si es una mesa de metal, si es decir, escuetamente, ¿no? ¿Cierto? No le da toda una explicación, sino el día 30 de octubre del año 2020, pongo 30/10/2020, mesa de hierro. Quiere decir que adquirí esa mesa de hierro. ¿A cuántos pesos adquirí? En 10 pesos. Muy bien. ¿Cuántos años de vida útil va a tener ese bien? Entonces, un mueble, tantos años de vida útil. 10 años de vida útil. ¿No es cierto? No, genéricamente son muebles y útiles, pero cuando hago el cuadro de amortizaciones, tengo que detallar cada uno de los muebles. Tengo que establecer la historia del mueble. La contabilidad es algo exacto, es algo descriptivo. Habíamos dicho que la contabilidad sirve para interpretar e informar los datos que surgen de los libros de contabilidad y que se establecen en un resumen denominado rendición de cuentas, que se llama estado de situación patrimonial. Y los cuadros anexos son la explicación de cada uno de esos rubros que integran el estado de situación patrimonial y el cuadro de resultados. ¿Sí? ¿A los efectos de qué? A los efectos de que terceras personas que miran
ese estado de situación patrimonial y que miran el cuadro de resultados, puedan interpretar, ya les explico, puedan interpretar el estado de situación patrimonial. Una cosa son las notas a los estados contables y otra son los cuadros anexos a los estados contables. Las notas que son leyendas explicativas. Por ejemplo, tengo en la cuenta corriente del Banco de la Nación Argentina, número tal, 100.000 pesos. ¿Sí? Entonces tengo que explicar sucintamente en la nota de los estados contables cómo se formó esos 100.000 pesos. Cómo llegaron a la empresa esos 100.000 pesos. Entonces tengo que poner, eso surge por la cantidad de ventas que se realizó durante el ejercicio económico iniciado de tal fecha a tal fecha y conforme a los depósitos que se realizaron en el banco en tal fecha y en tal fecha. Entonces explico cómo se formó esos 100.000 pesos depositados en el Banco de la Nación Argentina en la cuenta corriente tal. ¿Por qué? Porque puede llegar a ocurrir que tenga 100.000 pesos en una cuenta corriente y tenga 50.000 pesos en una caja de ahorro. Entonces, el que mira el balance dice, ¿por qué tiene 100.000 pesos en la cuenta corriente y por qué tiene 50.000 pesos en la caja de ahorro? ¿Y por qué no puso nada más que una cuenta corriente? Nada más que abrió dos cuentas para gastar nada más, ¿no? Entonces uno tiene que explicar por qué causa hizo esa división de ese dinero en una cuenta corriente y en una caja de ahorro. Ese es el significado, ese es el porqué de realizar una nota a los estados contables. Mientras que el cuadro anexo es también es una explicación, pero a través de un detalle del tipo de bien de qué se trate. Por ejemplo, en el caso de los bienes de uso, ¿qué es lo que se llama? Cuadro de amortización. Entonces, como yo tengo en el cuadro de bienes de uso, tengo una cuenta que se llama muebles y útiles y involucra a una serie de bienes. Yo en el cuadro de bienes de uso, yo tengo que detallar cada uno de los muebles que tengo y tengo que poner en qué fecha lo compré, a cuánto lo compré, cuánto tiempo de vida útil tiene el bien, cuánto tiempo transcurrió desde el momento en que se adquirió hasta la fecha en que se está cerrando el ejercicio, cuánto fue el monto de la amortización, es decir, de la desvalorización que tuvo el bien desde el momento en que se compró hasta el cierre de ese ejercicio, y cuánto es la desvalorización de ese año, ¿sí? Y después, ¿cuál es el valor residual del bien? ¿Se entiende? Entonces tengo un monto de adquisición, tengo una serie de amortizaciones acumuladas y tengo la amortización del ejercicio. Y como resultado del total del bien adquirido menos el conjunto de amortizaciones que realicé, me va a dar un valor residual. Ese valor residual es el que va a figurar en el estado de situación patrimonial. Entonces, el que mira el estado de situación patrimonial que no conoce la empresa, mira el estado de situación patrimonial y dice, vamos a suponer, 200 pesos de muebles y útiles, ¿sí? Y entonces va y mira en el cuadro de bienes de uso y dice, tiene 50 muebles y útiles y cada uno de los muebles vale 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, 1.000 pesos, 7.000 pesos y en conjunto tiene un valor residual de 500 pesos que es el que figura
en el estado de situación patrimonial. Entonces, él entiende si esa cantidad de bienes que él tiene ahí son bienes ya pronto a perder el valor total o son bienes nuevos que uno tiene, bienes que fue reponiendo y que fue actualizando dentro de la vida de la sociedad. Vamos a suponer que la empresa tiene una vida ya de 15, 20 años, entonces si tengo muebles que hace 15, 20 años que tengo, son muebles que ya no tienen más ningún valor, pero sin embargo la empresa tiene 10 o 15 años y yo miro el cuadro de bienes de uso y veo que tengo bienes de hace un año atrás, 2 años atrás, quiere decir que me preocupé en mantener los bienes en buen estado de conservación y nuevos. De esa forma, lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, dice, tengo un rodado. ¿En qué instancia se hace? Se hace al cierre del ejercicio, al cierre del ejercicio económico. Eso es lo que expliqué, el estado de situación patrimonial se hace una vez al año y al cierre del ejercicio económico. Comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. ¿Cuándo hago eso? Hago el 31 de diciembre de cada año. Por supuesto que no me siento el 31 de diciembre y en ese momento hago todo. La Ley General de Sociedades, ¿no?, me permite a mí que dentro de los 4 meses de cerrado el ejercicio, tengo que realizar el estado de situación patrimonial y cuadro de resultados. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Es igual que el balance, sí, el estado de situación patrimonial y o balance o estado de situación patrimonial y cuadro de resultados. Así se llama el balance general. Tiene las dos denominaciones. Entonces, tengo 4 meses para hacer eso. Por eso es que decíamos que la contabilidad tiene que tener un principio de certeza y tiene que ser realizado en tiempo y forma. Yo no puedo tener una contabilidad atrasada. No puedo tener una contabilidad atrasada. Tengo que ir llevando día a día. Día a día. ¿Está? ¿Se entiende lo que digo? Por eso eso está así dentro de la Ley General de Sociedades, que es lo mismo para cualquier persona jurídica o para cualquier persona física. Eso no surge del Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial establece las pautas que se deben tener en cuenta para la realización de la contabilidad, pero no en cuánto tiempo lo va a hacer. Eso surge de la Ley Ley General de Sociedades, que antes era la Ley 19.550, que era la Ley de Sociedades, que regulaba la actividad de las sociedades y de los administradores de las sociedades. Entonces, ¿quiénes son los responsables de hacer estos cuadros? Son los administradores, ¿sí? O contratan un estudio contable para que le realice, ¿sí?, externo, y entonces le llaman auditores externos, o tienen dentro de la administración empleados que se dedican a la realización de estado de situación patrimonial y cuadro de resultados, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Está? ¿Sí? Muy bien. Entonces, también existen otros tipos de cuadros complementarios, se llaman, por ejemplo, el cuadro de gasto. El cuadro de gasto también es un cuadro muy importante. ¿Por qué razón? Porque se hace una clasificación de los gastos. Es decir, yo voy a tener gastos
administrativo que va a estar referido a la imputación de la administración del negocio. Es decir, afectado a aquellos que se dedican a administrar el negocio. Después vamos a tener gastos financieros. ¿Cuáles son los gastos financieros? Los que cobran las entidades financieras por tener, por ejemplo, la guarda del dinero a través de las cuentas corrientes, a través de las cajas de ahorro, a través de los impuestos que cobran los bancos, como por ejemplo el impuesto a los débitos y créditos bancarios, o los intereses que puede cobrar un banco porque se haya tenido un descubierto. Le expliqué la vez pasada el caso de las cajas de ahorro cuando a los empleados le adelantan dinero de su sueldo. Todo eso después le cobran a la empresa, ¿no? que le deposita al empleado. ¿Por qué? Por administrarle esa cantidad de dinero que deposita para pagar los sueldos. Entonces, esos son gastos financieros. Y después, otros tipos de gastos, como por ejemplo los sueldos de los directores de la empresa, que también son deducibles de impuestos. Entonces, como los directores son ellos quienes se fijan los sueldos, entonces hay que explicar, el balance tiene que estar bien explicado, por qué se fijaron esa cantidad determinada de un sueldo. Y también tiene que explicarse, por ejemplo, si vamos a suponer que hay una persona que es dueña de una empresa y con él trabaja un hijo y trabaja la señora o trabaja una hija, ¿sí? Y además tiene otros empleados, ¿sí? Entonces, ni la esposa, ni los hijos, ni las hijas deben ganar más que el mejor empleado pago de la empresa. Esa es una restricción que existe en la Ley General de Sociedades y también en los convenios colectivos de trabajo. Y también es una que está dentro de la ley laboral. Es decir, no se debe pagar, ni se puede pagar, no se debe, ni se puede pagar más sueldo a un hijo, a una esposa o a una hija que el mejor pago de los empleados de la empresa. Entonces, eso tiene que estar detallado ¿dónde? En el cuadro de gasto. Por ejemplo, le van a hacer una pregunta. Tengo una hija y le pago un sueldo superior al mejor empleado. ¿Es correcto o es incorrecto? Y entonces ustedes van a decir, ¿es correcto o no es correcto? Entonces, ahora sabemos que no es correcto. ¿Está? Muy bien. Y después, por ejemplo, hacemos el cuadro de evolución del patrimonio neto. Cuadro de evolución del patrimonio neto. Ahí explicamos cómo se formó el patrimonio neto desde su inicio con el capital inicial. Es decir, yo puse 50.000 pesos para armar esta empresa. Muy bien. Y después, en los años sucesivos, se incrementó el capital. ¿Y por qué se incrementó el capital? Se incrementó el capital por resultados no asignados o por los resultados del ejercicio que los capitalicé o simplemente porque hice nuevos aportes de capital. Entonces eso tiene que estar explicado en el cuadro de evolución del patrimonio neto. Eso, la pregunta que le pueden hacer es, ¿de qué manera puedo modificar el capital social de la empresa? Y entonces le van a poner, por ejemplo, por resultados acumulados, por aportes de capital, o por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces usted le va a tener que poner por aportes de capital o por resultados acumulados. ¿Se entiende? Esas son las cosas
que uno tiene que ir teniendo en cuenta para ir teniendo en cuenta de qué tipos de cuadro tiene que llevar adelante, ¿no es cierto? Lo mismo que aquel que administra la empresa tiene que saber exactamente qué tipo de cuadros va a hacer, qué tipo de notas anexas va a hacer, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque de esa manera queda clarificada la rendición de cuenta. Entonces, ahí se ve verdaderamente la calidad de la empresa y la seriedad de la empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que qué quiere saber del cuadro de evolución del patrimonio neto? ¿Cómo se forma? Ya le dije, con el capital inicial más los aportes sucesivos de capital o por los resultados que se fueron obteniendo en los distintos ejercicios económicos. Y si hubiera socios, también en el estado de evolución del patrimonio neto, se tiene que clarificar si esas utilidades que se obtuvieron se distribuyeron y de qué manera se distribuyeron. Si hay una parte que se mandaron a reserva, si hay una parte que se mandó a provisión, si hay una parte que se mandó a previsión, si hay una parte que se mandó a reserva legal, a reserva estatutaria, y la otra parte se repartieron entre los socios y otra parte se capitalizó. Es decir, todo eso tiene que estar explicado en el cuadro de evolución del patrimonio. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya tenemos el estado de situación patrimonial, ya tenemos el cuadro, lo mismo pasa con los ingresos. Hay que hacer una explicación de la evolución de los ingresos, sobre todo mensualmente. Hay que hacer una evolución. Y ahora que se sancionó a partir del año 2017, se sancionó la posibilidad de hacer balances ajustados, es decir, balance a moneda constante y no a moneda corriente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ajustar mensualmente las ventas para llegar al cierre del ejercicio con todos los ingresos, o sea, todos los elementos monetarios y no monetarios, al cierre del ejercicio a valores constantes. Entonces vamos a tener dos tipos de estado de situación patrimonial. Un estado de situación patrimonial a valores corrientes y un estado de situación patrimonial a valores constantes, a moneda constante. Entonces yo sé que lo que vendí en el mes de enero, en el mes de diciembre va a valer tantos pesos. Entonces voy a saber si gané dinero por término inflacionario o perdí dinero por cuestión de la inflación. ¿Por qué? Porque se va a ver reflejado en mi patrimonio ajustado, comparado con el ajuste que haga de los ingresos y de los gastos. Entonces voy a saber si los gastos evolucionaron más rápidamente que mis ingresos, en función a los elementos que utilicé en la parte de gasto. Quiere decir, si pagué mayores sueldos que los ingresos que tenía en términos de inflación, conforme al índice inflacionario. ¿Sí? Moneda corriente y moneda constante. Moneda constante es cuando uno utiliza una moneda que no está afectada a la inflación. Para eso, ¿qué es lo que hace? Le multiplica por el índice inflacionario. Entonces, lo que antes valía 10 pesos en términos de bienes, hoy va a valer 50 pesos. Entonces, lo que yo vendí por 10 pesos, hoy vale 50 pesos. ¿Te das cuenta? Si yo no repuse, ¿qué es lo que hice? Perdí dinero. ¿Por qué? Por inflación. ¿Se entiende?
Eso es lo que trata de demostrar el balance ajustado. Y además, ¿qué cosa me exige ahora la Ley General de Sociedades? Que tengo que comparar el estado de situación patrimonial del ejercicio anterior con el estado de situación patrimonial de este ejercicio, tanto a moneda corriente como a moneda constante. Por eso el abogado no necesita saber cómo se hace. Lo que sí tiene que saber es que existe un balance a moneda corriente comparativo del ejercicio anterior con el ejercicio actual. Y a su vez existe un balance ajustado a moneda constante del ejercicio anterior y del ejercicio actual. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, perfecto. Muy bien. Ahora hicimos todo el balance del estado de situación patrimonial, hicimos el cuadro de resultados, ajustamos los estados, hicimos el plan de cuenta, hicimos la movilización de todas las cuentas y tenemos que presentar ahora el balance. ¿Quién presenta el balance? El representante de la empresa, el titular. ¿A través de qué? Se presenta ahí, sale en la esquina y agarra un parlante y dice, texto, vengo y presento mi balance. Así. No, hace un escrito que se denomina memoria del estado de situación patrimonial y cuadro de resultados. Es una reseña. Sí, el Consejo Profesional de Ciencia Económica también dicta las pautas, al igual que me sacan de lo que le estoy explicando. El Consejo Profesional de Ciencia Económica, conjuntamente con la Federación de Consejos Profesionales de Ciencia Económica, dicta resoluciones técnicas. Esas resoluciones técnicas son de cumplimiento obligatorio por parte de los profesionales en la ciencia económica, específicamente de los contadores públicos. Están obligados a cumplir con las resoluciones técnicas en la confección de los estados de situación patrimonial y de los estados de resultados, como cualquier tipo de certificación que hagan los profesionales en la ciencia económica. ¿Por qué? Porque el contador público da fe pública del estado de situación patrimonial, del cuadro de resultados, de las notas a los estados contables y de los cuadros anexos al estado de situación patrimonial y cuadro de resultados. ¿Sí? Da fe pública con su firma y su dictamen, se llama dictamen o se llama informe sobre estado de situación patrimonial y cuadro de resultados, el que hace el contador público. Y eso le da fe pública al estado de situación. Por eso, el profesional que falte y dé un informe erróneo, falso, malicioso, puede llegar a perder su matrícula y quedar suspendido en el ejercicio de la profesión. Es más o menos similar que el del escribano, que el escribano da fe pública de cierto y determinado acto. Bueno, el contador público da fe pública al movimiento de los negocios. Y los administradores de las empresas tienen la obligación de informar a terceros y a las instituciones que están encargadas del contralor del movimiento de los negocios de esas instituciones. Entonces, ¿a través de qué elemento que forma parte de ese estado de situación y que es controlado por el síndico, si fuera una sociedad anónima, ¿no? O por un órgano de fiscalización, si fuera una sociedad de responsabilidad limitada,
que le controla al administrador y también tiene que dar una información, que es el informe del síndico o comisión fiscalizadora. Y la memoria tiene que reflejar lo que la sindicatura y el órgano de fiscalización dice. ¿En qué consiste la memoria? Tiene todo un detalle y tiene toda una formalidad que no viene ahora al caso a explicar toda la formalidad, porque el día que, bueno, tengan que ejercer la profesión van a tener que mirar cuáles son las formalidades, sobre todo si llegan a ser síndicos de una empresa o demás. ¿Qué es lo que tienen que saber, que tiene que decir una memoria? Tiene que relatar el funcionamiento de la empresa. ¿Desde cuándo? Desde el inicio de la empresa, el transcurso de vida de la empresa, ¿sí? Y el futuro que tiene la empresa y cuáles son los objetivos que persigue esa empresa. Es decir, que tiene que hacer un relato de vida de la empresa, ¿no? Marcando específicamente ciertos y determinados aspectos, como por ejemplo, cuánto fueron el monto de ingreso y por qué causa fueron esos ingresos. Si tuvieron algún quebranto, ¿por qué causa tuvieron esas pérdidas? Si tuvieron despidos de personal, ¿por qué causa tuvieron despido de personal? Si disminuyeron las ventas con respecto al año pasado, ¿por qué causa disminuyeron? Tiene que dar una explicación exhaustiva del movimiento del negocio que está administrando, aunque sea el dueño. Tiene que dar un exhaustivo informe. ¿Para qué? Para que la empresa sea creíble. Nadie le va a castigar si él no da la información, pero a los efectos de que la empresa sea creíble, que la empresa acceda al crédito, que la empresa tenga ingreso a los bancos, que la empresa sea creíble por la administración que controla la parte tributaria, que la empresa sea creíble para la Inspección General de Personas Jurídicas, que la empresa sea creíble para sus acreedores, para sus proveedores, para sus deudores y para toda aquella persona tercera ajena a la empresa, sea creíble, tiene que dar una información. ¿Y eso dónde se ve plasmado? Se ve plasmado una vez al año en la memoria descriptiva y explicativa del estado de situación patrimonial y cuadro de resultados, notas anexas y cuadros anexos al balance general. Ese es el objetivo de la memoria, ¿no es cierto? Y eso está pautado en el artículo 66, básicamente, de la Ley General de Sociedades, que es la norma legal de la administración de las sociedades o de las personas jurídicas o humanas que desarrollan un negocio determinado, ¿sí? Y si esa empresa supera los 50 millones de pesos de capital, tiene la obligación, ¿sí?, legal de presentar esa memoria que acompañe al balance general, ¿sí? Lo mismo pasa con las empresas que acceden a la denominación de MIPYMES. Antes eran pymes, ahora se llaman MIPYMES. ¿Por qué se llaman MIPYMES? Porque son micros, medianos y pequeños y medianos empresarios o empresas. Micros, pequeños y medianas empresas. Por eso se llaman MIPYME. Y eso se lleva un registro, ¿no?, que está en la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la FIP,
Es decir, uno tiene que, cuando se inscribe en la Administración General de Ingresos Públicos, saca su número de CUIC, o sea, el Código Único de Identificación Tributaria, tiene que solicitar la inscripción en el registro de MIPYME. ¿Eso qué le brinda? Eso le brinda una calificación a la empresa dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que puede perder la calidad de esa inscripción que le facilita el acceso al crédito, que le habilita el acceso a cualquier ayuda que le pueda otorgar. Por ejemplo, en la pandemia esta que estuvimos teniendo, ¿sí? Para acceder, por ejemplo, para que le reconozcan el pago de sueldo de sus empleados si estaban eso, tenían que estar inscritos como MIPYMES, ¿sí? A los efectos de recibir el 100% de la ayuda de los salarios, por ejemplo. O si no, recibían nada más que una parte. Que se dio una excepción en este caso particular. ¿Por qué razón? Porque eran un estado especial de pandemia, entonces se admitió a todas las empresas que no tenían una calificación de cumplidores, ¿no es cierto? Se le admitió como inscriptos en MIPYME. Esa fue la facilidad que se les otorgó, y con esa cuestión pudieron paliar la situación. Lo mismo le ocurre, por ejemplo, ahora que salió la moratoria anterior para regularizar su situación tributaria, su situación en la seguridad social, ¿sí? Tienen que estar inscritos como MIPYME. Ahora se dio esa excepción y se les permite ingresar por el estado de pandemia que hay. Y ahora también para el nuevo blanqueo de capitales que probablemente salga el mes que viene. Ahora, este 31, o sea, mañana vencía la moratoria que se había prorrogado, la nueva moratoria que venció en el mes de agosto, se prorrogó hasta el 31 de octubre y ahora se volvió a prorrogar hasta el 30 de noviembre. Y para eso tienen que estar inscritos en la Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿sí? Esa es una de las normas por las cuales ustedes tienen que tener en cuenta también para ciertos y determinados libros de contabilidad, que denominados no contables, como son el libro de IVA compra, el libro de IVA venta, el Citi compra, el Citi venta, y los balances que tienen que justificar el movimiento de la contabilidad que se aporta a la Administración Federal de Ingresos Públicos, al Departamento de Trabajo y a la Inspección General de Personas Jurídicas. ¿Se entiende? Hay gente que ya estamos por terminar la clase y todavía no entré. A ver cómo es. A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. No. A ver cómo. A ver cómo le podemos hacer ingresar. Hoy le pude hacer ingresar, pero ahora me parece que llamé pista del hablante, dice. No, es que no me permite. Salir de la pantalla. No tengo forma ahora, parece, de hacerle entrar. No, no hay caso.
No, no hay caso, no tengo forma. Porque me parece que ya me cerraron la posibilidad de acá está. Admitir a todo, ahí está. Ahí tiene que poder entrar, me parece. ¿Sí? ¿Están entrando? Parece que sí, ahí le puse admitir a todos. Sí. Bueno. Muy bien. ¿Estamos todos completos? Me parece que sí. Ahora sí, esperamos todo de vuelta otra vez. A ver cómo salgo de acá ahora. Ahí está. Muy bien. Estamos todos completos. ¿Qué es la memoria? ¿Qué son las notas complementarias? Y demás. ¿Sí? Ahora, ¿a alguno le quedó alguna duda de esto? Que estamos terminando esta clase. Yo les había dicho la clase anterior que no, conmigo repasaron todo. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y 10, ahora que terminamos. Porque el capítulo 9 son las notas complementarias y cuadros anexos a los estados contables. El capítulo 10 es la memoria de los administradores en las sociedades, que es la memoria que acabamos de hablar. Y después los otros, vamos a mirar, a ver para que ustedes tengan. El capítulo... El capítulo 1 era el modo de llevar la contabilidad y los libros contables. ¿Sí? Y comenzábamos con la ubicación de la contabilidad y demás lleva. Después, el modo de llevar los libros de contabilidad, desde el capítulo 1 y 2. Después teníamos... El capítulo 3 eran los libros contables. El capítulo 4 era la exhibición de los libros o registros contables. ¿Sí? Después el 6 era las normas generales del Código Civil y Comercial. El 5 era el espacio, el probatorio de los libros de contabilidad. El 7 eran los documentos que integran los estados contables. El 9 eran las notas complementarias y el 10 era la memoria. O sea, dimos todos los capítulos sin excepción. Tengo todo acá documentado lo que dimos. ¿Sí? Y el 8, ya le digo, el 8 era estado de resultado y cuadro de evolución del patrimonio neto, que eso dimos ayer. Ayer dimos el 7 y el 8, y hoy dimos el 9 y el 10. ¿Está? Muy bien. ¿Alguna aclaración que quieran al respecto? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna explicación adicional al mismo? O si no, las notas complementarias. Ya les había... Esas son las notas complementarias, son las notas anexas. Son aquellas que sirven de explicación para
ciertos y determinados rubros del activo y del pasivo y del cuadro de resultados, ingresos y egresos. Esas son las notas anexas, las explicaciones a los estados de situación, al estado de situación patrimonial y al cuadro de resultados. Es decir, cómo se explica lo que le estuve explicando específicamente cada uno de ellos, y después eso se complementa con los cuadros anexos. Los cuadros anexos es el detalle de, por ejemplo, los bienes de uso. Es decir, tengo muebles y útiles y tengo que explicar cada uno de los muebles y útiles. En qué fecha se compró, a qué precio se compró, cuántos años de vida útil tiene, qué cantidad de amortizaciones se realizaron, cuál fue la última amortización y cuál es el valor residual del bien. Y después, todos los elementos necesarios para determinar la mejor explicación que puede tener los estados de situaciones patrimoniales y cuadros de resultados. En definitiva, lo que ustedes tienen que tener, las notas explican cada una de las cuentas que conforman el rubro. O sea, tanto la situación financiera como la situación económica. ¿Sí? Y los cuadros anexos explican tanto los bienes como los gastos que se realizaron y la evolución que tuvo el patrimonio neto. Es decir, cómo evolucionó a través del tiempo el patrimonio neto. Es decir, el capital social. ¿Cuánto fue el capital inicial? ¿Qué tipo de aportes se hicieron con posterioridad? ¿Qué tipo de resultados tuvieron y qué se hicieron con esos resultados? ¿Se mandaron a provisiones, se mandaron a previsiones, se mandaron a reserva o se mandaron a capital para capitalizar o se distribuyeron entre los socios? Eso explica también el cuadro anexo. O si no, tengo el cuadro de gasto, por ejemplo, que me explica qué tipo de gasto realicé y si tengo algún empleado que es pariente del dueño de la empresa o de los socios y que no se debe gastar más allá del mejor de los empleados pagos. ¿Sí? Y también el gasto, porque es deducible de impuestos, de los directores de la empresa. ¿Y por qué causa se dieron ese tipo de sueldo? Es una combinación entre el cuadro de gasto y las notas anexas al estado contable. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Alguna otra pregunta? Siguen lo que pasa es que parece que entran y salen a las reuniones. Eso es lo que está ocurriendo. Muy bien. Si no hay alguna otra cosa que tratar, espero que tengan unas felices vacaciones. ¿No tienen ninguna otra clase? Ninguna otra clase. Muy bien. No, clase. Bueno, perfecto, entonces. Espero que tengan mucha suerte. Ojalá ingresen todo a la carrera y Dios mediante, antes de que rindan, yo supongo que vamos a tener un nuevo encuentro para volver a hacer un refresco de memoria, para refrescar la memoria para esto antes de llegar al examen. Y después creo que tienen algunos recuperatorios, creo que tienen 2 o 3 recuperatorios, que volvemos a tener encuentros para volver a explicar esto. Y si ingresan a la carrera y dan economía política, es muy probable que les toque conmigo.